Amén. Amén. Amén, amén. Claro que sí. A ver, vamos orando primero. Padre Santo, gracias, Señor, porque nos ha concedido, Señor, celebrar, Señor, en su memoria, Padre Santo, la Santa Cena este domingo, Padre. Gracias por ese privilegio que, aunque inmerecido, Señor, usted nos ha otorgado, Padre Santo. Gracias, Señor. Nosotros le bendecimos y glorificamos su santo nombre, Padre Santo, porque usted nos lo ha dado todo, Padre. Gracias, Señor. Y en este momento, Señor, que nos disponemos, Padre Santo, a escuchar su palabra, Padre, a exponer su evangelio, Señor, su palabra santa, Padre. Le pido, Padre Santo, que guíe usted, Señor, mis palabras, que acomode mis ideas, Padre Santo, que prepare mente y corazón de mis hermanos, Padre Santo, para que esta palabra sea recibida para edificación, Padre Santo. Se lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Un aplauso a Cristo. Ahora sí, pueden sentarse. Tengan chiquiadones. Pueden sentarse. Ahora sí, pongan su libro en el libro de su Biblia, en el libro de Romanos. Vamos ahora sí, ya dimos por terminado el capítulo 8 de la semana pasada. Vamos a empezar en Romanos 9. Ahí maneja varios temas. Vamos a leer el día de hoy el capítulo 9 del 1 al 5. Amén. Romanos 9 del 1 al 5. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí el primer punto que estamos viendo es que Pablo tenía dolor por la salvación de su pueblo, de su raza, de su familia. ¿Cuántos de nosotros no sufrimos por la preocupación de nuestra familia que no es salva? Sabiendo que al no aceptar a Cristo en su corazón van derechito camino al infierno. Tenemos que entenderlo bien claro, que mientras no acepte nuestra familia al Señor Jesucristo y lo sorprende la muerte, sabemos cuál va a ser su destino. Y tenemos que tenerlo bien claro, porque si nosotros minimizamos eso, nosotros dejaríamos de luchar por nuestros seres queridos, dejaríamos de hablarle de la palabra de Dios, porque lo minimizamos, no le damos la importancia de vida. Y es más importante, lo he dicho muchas veces, nuestra vida espiritual que nuestra vida de nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo, tal vez muchos dirán, nuestro cuerpo puede ser, muere hoy. Alguien ora y a la nada nos resucita, vuelve a la vida nuestro cuerpo. Pero de todos modos, tarde o temprano va a volver a morir ese cuerpo. Pero nuestra alma no. Nuestra alma es eterna. ¿Cuántas personas no resucitaron? Eliseo. ¿Cuántas personas no resucitó Cristo? Pablo. Tenemos ejemplos. Y sin embargo ninguno de ellos vive. Todos volvieron a morir.
El único que murió y que aún vive es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es el primogénito de los muertos, porque Él resucitó y no volvió a morir. Pero nosotros, si tomamos en cuenta este concepto, nosotros vemos que nuestra alma es lo más importante que tenemos. Nuestra alma somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Los que miramos, los que pensamos, los que escuchamos, los que estudiamos, los que trabajamos, a pesar de que lo hacemos con nuestro cuerpo físico, pero en nuestra conciencia, nuestra alma somos nosotros. No es como que perdí mi alma, pero yo me fui para otro lado. No, mi alma soy yo. Si mi alma se pierde, me perdí yo. Y Pablo lo tenía bien claro. Y amaba a su raza, a su pueblo, a su parentela. La amaba. Y todavía les da los calificativos. Que de él venían los patriarcas. Cristo mismo venía de ahí. Todo lo tenían, todo se les entregó a ellos. Sin embargo, no eran salvos. Hoy nosotros en la carne también podemos decir que tenemos todo: casa, carro, trabajo, una vida feliz. Pero si estamos perdidos, de nada nos sirve. De nada nos sirve. Lo primordial es nuestra vida espiritual, no la carnal. Y debemos de entenderlo para que sigamos luchando. Pablo decía de su parentela, pero también mencionó a Israel y a todos los patriarcas. Él directamente no era de cada una de las tribus de Israel, era de una. Sin embargo, él ya se dolía por todo Israel. 12 tribus que en un tiempo se dividieron y cada uno tuvo sus propios reyes y todos ofendieron a Dios en su momento. Sin embargo, son millones. Son millones. Y Pablo, ¿usted cree que los conocía a todos? No los conocía. No conocía a todos y sin embargo, él estaba dispuesto a que si se salvaban todos, como diciendo: Señor Jesucristo, salva toda mi nación, no le hace que a mí me dejes que me pierda en el infierno. A tal grado. Nosotros muchas veces podemos decir lo mismo: aunque yo no me salve, Señor, pero salva a mi hijo. ¿Sí o no? Bueno, los que tienen hijos, digan amén. ¿No darían su vida por sus hijos? Podríamos decir, pero Pablo lo decía hasta por la gente que no conocía. Tan solo el amor de que eran del mismo pueblo, Israel. Vamos a ver Marcos 12, 30 al 31. Amén, cuando estén ahí. Marcos 12, 30 al 31. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. A Dios y a nuestro prójimo. Ya no estamos hablando solamente de nuestra familia, de un hijo, de un papá, de un hermano, sino todo aquel que, aunque no lo reconozcamos como pariente, es nuestro prójimo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es como si tú planearas comprar comida, pero no solamente para ti, ni para tu familia, sino también para tu prójimo. Es que te preocupes porque tu prójimo tenga la misma comida, la misma felicidad que tú tienes. Ama a tu prójimo como a ti mismo, es que desees el mismo bien que quieres para ti, para tu prójimo.
Y así como nosotros trabajamos para nuestro propio bien, que trabajemos para el bien de nuestro prójimo. Como que si en realidad fuera nuestra obligación. Así como cuando usted lo contrata para un trabajo, usted tiene ciertas obligaciones. Cuando usted ama al prójimo, usted también se siente obligado a ayudarlo. Usted no sabe muchas veces si el prójimo, qué tanto lo necesita, qué tanto lo va a valorar, qué tanto va a cuidar su ayuda, pero Dios le pone en el corazón ayudar. Ayuda. Y usted no va a estar, cuando usted ama al prójimo, usted no va a estar contento sabiendo que su prójimo pasa hambre si usted comiendo bien. O sea, ya, como dicen, se le va a atorar el pescuezo la comida. Ya no se la va a comer a gusto sabiendo que alguien está pasando hambre. Y nosotros, aunque a veces no lo reconocemos o no lo sabemos distinguir, claro que amamos al prójimo. Nada más nos enteramos que falleció un niño de 2 añitos. ¿Qué siente usted? Que golpearon a un viejito para quitarle la ayuda del gobierno. ¿Y qué siente usted? Coraje, indignación. ¿Por qué? Porque usted ama, aunque no sepa, usted ama a su prójimo. Es un amor natural. Igual, usted no va a poder comer a gusto y enfrente de usted un niño llorando de hambre. ¿Verdad que va a ser por invitarle? Porque no soporta que el prójimo sufra. En nosotros es muy común, ¿no? Que nada más vemos que a alguien se le apagó el carro en la calle y que ya no lo puede mover, corremos a ayudarle a empujar el carro. Ayudarlo de alguna manera. ¿Quién es? ¿Quién sabe? ¿Lo vas a volver a ver? Tal vez nunca. Pero lo hacemos gratuitamente nada más porque Dios ha puesto en nuestro corazón un amor por el prójimo. Estamos cumpliendo ahí el mandamiento. Cuando nosotros le seguimos el mal a una persona, ese ya no es amor al prójimo. Cuando usted se siente feliz porque a su vecino le va mal, eso ya no es amor al prójimo. Entonces, hay maneras de que nosotros sabemos que Dios ha puesto en nuestro corazón el amor al prójimo, precisamente por estos, le podemos decir síntomas, porque son sentimientos. Si usted siente amor, va a ayudar. Si siente desamor, a mí qué me importa, no es mi problema. Así de facilito. Vamos a ver Primera de Juan 3:23. Amén. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y en el 24 de una vez, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, ¿cuál es? Que creamos en el nombre y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Nosotros en esta congregación debemos de amarnos unos a otros, de perseguir el bien de unos a otros. Si entre nosotros, esta pequeña congregación, no aprendemos a amarnos, ¿cómo amaremos a los demás? Si entre nosotros que nos conocemos, que convivimos, que algunos llevamos la misma sangre, no nos podemos amar, ¿cómo amaremos a los extraños? ¿Cómo el Señor nos bendecirá con más compañeros en la congregación? Va a decir el Señor, no, si no se aguantan entre ellos, ¿qué van a hacer con más gente? Se van a salir allí a discutir a la calle. Tenemos que tener cuidado. El punto aquí
es de que nosotros también en el amor que está mostrando Pablo, si nosotros seguimos el camino de Cristo, pues vamos a ver cómo se conducía Pablo, porque Pablo decía: imitadme a mí, o imítenme a mí como yo imito a Cristo. Él tenía su nación, el pueblo de Israel, pero y nosotros tenemos a México. Tenemos a México, nuestro estado Sonora, nuestro municipio, San Luis. La pregunta es, ustedes mismos, si no que me la contesten a mí, ustedes vean en su corazón, ¿aman a México como para predicarle el evangelio y que no se pierda? ¿Aman Sonora como para predicarle el evangelio y que no se pierda? ¿San Luis? Y estamos hablando de personas que, así como Pablo no conocía a todos los israelitas, usted tampoco conoce a todos los que viven en San Luis. Ni siquiera conocemos a todos los de nuestra colonia. Y sin embargo, debemos de amarlo. Si está impreso en una Biblia que Pablo prefería perderse él a que se perdiera la gente de su pueblo, quiere decir que ese tipo de amor quiere Cristo que nosotros tengamos por esa gente de nuestro pueblo que no conocemos. Ese tipo de amor tenemos que tener. La pregunta es, ¿lo tenemos? ¿Sentimos carga por salvar siquiera nuestra colonia? ¿Sentimos carga siquiera por predicarle a nuestros vecinos? Es muy bonito conocer de la palabra de Dios, pero cuando conocemos la palabra de Dios también adquirimos un compromiso, porque la palabra de Dios nos compromete a que trabajemos por los demás. Nos compromete. Entonces ahí es como dice, Dios pone el querer como el hacer. Dios pone el querer como el hacer. Ahora, para nosotros es, ¿queremos a nuestro pueblo? Ahora, ¿haremos algo por nuestro pueblo? ¿Por nuestra colonia? Porque nosotros muchas veces, ¿verdad? Hay muchos hermanos que, y una vez me profetizaron que Dios me iba a llevar por muchos lugares, viajar para predicar. Y sinceramente, da gloria a Dios si la palabra que me dieron se cumple. Pero digo yo, pues vamos empezando por la colonia, por nuestra calle. Tenemos que predicar todos. Y yo no digo que yo ya lo hice todo, ¿no? Tengo también que despertar, porque la palabra, cuando yo la leo, también a mí me confronta. Al primero que le pega la palabra es a mí, porque Dios me la muestra primero a mí, antes de que yo se la exponga a ustedes. Y ahí me dice, Rigo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás mostrando amor como Pablo lo muestra? Porque Pablo mostraba ese amor porque era cristiano. ¿Y tú qué eres, Rigo? Yo soy el primero. Y también se las paso al costo, porque es palabra de Dios para su pueblo, no solamente para mí. ¿Cuántos del pueblo de Cristo hay aquí? Amén. Entonces ese es también un compromiso para nosotros. Es un compromiso para nosotros el que tenemos que ir a llevar el evangelio a toda criatura. Vamos a ver la importancia del amor en 1 Corintios 13:1. Yo sé que todos ustedes ya lo leyeron, pero vamos a recordar, a refrescar la palabra, y lo vamos a leer todo. Silencio. Cayó boca mía. 1 Corintios 13. Vamos a leer desde el 1 hasta el 13, que es todo el capítulo. Amén. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía
y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces se dan cuenta en estos versículos, en este capítulo, todo el 13, el amor es algo maravilloso. Y aquí pues, está hablando del amor de Dios. Porque nosotros muchas veces también cuando se portan mal con nosotros dejamos de querer. Pero Dios no. Y nos pide que nosotros también, imagínense que el día de mañana uno de ustedes se levante como pastor de una gran congregación donde hay personas de todo tipo y hay personas que son complicadas o bastante complicadas, y sin embargo todo esto que dice del amor se tiene que aplicar a las personas con toda paciencia, con toda paciencia. Otra de las cosas es lo que menciona al último del capítulo, es que es la fe, la esperanza, pero el mayor de los tres es el amor. Entonces, el mensaje es que quiere Dios que nos muevamos en amor. No en conocimiento, no en obras de que yo fui y le di de comer y de beber a miles de personas. Porque dice, si usted hace algo por el prójimo, nada más porque lo tiene que hacer, pero no tiene amor, de nada le sirve. ¿Sabe qué? Es como, por ejemplo, si yo le llevo alimento a una persona en un plato, la comida va a beneficiar a la persona. Pero si yo lo hago sin amor, soy igual que el plato en el cual echaron la comida, sin sentimientos. De nada me sirve, porque cuando yo no tengo amor hago de cuenta que no soy un ser humano, que no tengo alma ni que pertenezco a Cristo. Como címbalo que retiñe. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Imagínense que un maestro le quiere hablar a sus alumnos antes que usaban campanas y toca la campana para que todos los niños corran otra vez al salón. Se acabó el recreo. No sé si les tocó ver esas escenas. La campana sirvió como señal para que los niños volvieran a clases, pero esa campana sentirá amor por los niños, ¿no? Porque es un objeto inanimado que no tiene conciencia ni sentimientos. Y la palabra de Dios que nos está diciendo aquí es que no quiere que seamos nosotros como ese plato que llevó la comida,
Que no seamos como esa campana, que servimos para una función, pero a nosotros no nos vale de nada. Si no tenemos amor, el puro sacrificio nos queda, porque en realidad Dios no nos toma en cuenta. Amor, tenemos que tener amor unos por otros, y tenemos que practicar ese amor, para empezar entre los que estamos aquí, unos con otros, unos con otros. Y tomar en cuenta, una vez más, que tenemos una comunidad, un pueblo, una raza, que también tenemos que predicarle el evangelio, porque es un mandato de Dios. Dice, vayan a todas las naciones, les dijo a los apóstoles, ¿verdad? Porque en todas las naciones no se conocía de la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios está aquí con nosotros y está en todas partes. Usted encuentra iglesias por todos lados, pero la mayor parte de las iglesias semivacías o casi vacías. Quiere decir que hay mucho trabajo que hacer. Entonces, no vayamos a las naciones, pero trabajemos en nuestra colonia. Hoy en este tiempo le aseguro que si no viaja usted a otra nación, allá en otra nación también Dios tiene otro siervo de Dios para predicar en aquella nación. Ya casi hay doctrinas que hacen intercambio de misioneros. Mándame uno para mi país y yo te mando uno para el tuyo. Pueden trabajar en su colonia, pueden trabajar en su calle con sus amistades y invitar, porque aquí lo importante también no es nada más ir y predicar el evangelio, también se trata de discipular. No dijo nada más vayan y hablen de que Cristo murió y resucitó por sus pecados. Dijo, y enséñenles, bautícenlos, hagan discípulos. Esa es la misión, hacer discípulos. Entonces nosotros debemos procurar en esta congregación invitar gente a su congregación. Invitar gente a su congregación, porque es de la manera que ustedes van a poder ejercer el discipulado. Es de la manera que ustedes van a tener hermanos con los cuales convivir en armonía. Tienen que invitar y tienen que invitar a su congregación. Si Dios se los pone en su camino, es porque son para que estén junto con usted y usted los siga guiando. Sobre todo que hay muchas doctrinas. Si usted cree en la doctrina que está aprendiendo aquí, entonces tráigalos para acá. Invite. Amén. Entonces, queda claro el primer punto, se trata del amor por nuestro prójimo. Amén. El segundo punto, solo Cristo salva. Estamos viendo aquí que en el primer versículo, pues vamos otra vez a Romanos. En el primer versículo luego vemos que dice, en el segundo, que tengo tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ahí estamos viendo que Pablo, si fuera posible, él prefiere perderse, pero que se salve su pueblo. Y lo cual, pues Pablo se quería sacrificar. Como les dije, a la nada ustedes se quisieran sacrificar por la salvación de sus hijos. Pero no es viable. Vamos a revisar rápidamente unos versículos. Primero, Juan 14:6. Ya es de los más conocidos, ¿verdad? Para evangelizar. Amén, cuando estén ahí. Amén. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Desde ahí Pablo ya no podía, ya comprendía que la salvación no era a través de él, sino a través de Jesucristo.
sino a través de Jesucristo. Igual nosotros no podemos salvar a nadie. Nosotros solamente les podemos predicar las buenas nuevas, predicarles de Cristo. Nosotros no le vamos a decir: yo te voy a salvar, yo te voy a proveer, yo te voy a cuidar, te voy a proteger, te voy a dar todo. No, nada más le vamos a decir quién sí puede: Cristo. Entonces la salvación no era por Pablo, ni por mí, ni por ninguno de ustedes. Es a través de Cristo y solamente. Nadie de nosotros podemos decir: Padre Santo, no le hace que a mí me mandes al infierno, pero salva a mi hijo, salva a mi hija, salva a mis hermanos. No es posible. La salvación se adquiere a través de Jesucristo, y es que cada quien individualmente acepte a Cristo como su Salvador, que crea en Él y que le entregue su vida. Cada quien. Es personal. Usted nada más, como dice, es un mensajero del Evangelio. Y usted no va a convencer a nadie. Es el Espíritu Santo el que convence. Vamos a ver Hechos 4:12. Ahora no me pusieron, me porté mal, no me pusieron música de fondo. Ya está. La música, sí, una taravilla que tengo ahí. Amén. Fíjense aquí, 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es el nombre? Jesús o Jesucristo. Amén. Jesús o Jesucristo, es lo mismo, porque vemos que los apóstoles de repente decían Jesús y de repente decían en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces los dos, Jesús y Jesucristo, es igual. ¿Por qué? Porque Jesús es el nombre, pero cuando dicen Jesucristo es Jesús el ungido. Entonces es una composición de palabras, pero se refiere ¿a quién? A la misma palabra. Porque en el mundo yo conozco muchos Jesús, pero Jesucristo solo uno. Ahí más viable Jesucristo. Muchos Jesús conozco y no se portan muy bien, que digamos. Primera de Timoteo 2, vamos a ver. Del 5 al 6 vamos a ver. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces aquí estamos leyendo, ¿quién es el mediador? Jesucristo, el único mediador. Recuerdo que cuando leíamos Job anhelaba quien fuera mediador entre Dios y el hombre. Ahí está Jesucristo, el mediador entre Dios y el hombre. Ningún santo, ningún ángel, ninguna virgen, Jesucristo. Y tenemos que tener clara nuestra doctrina. El único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo, y nadie más. Ninguna creación puede ser mediador entre Dios y el hombre. Vamos a ver Romanos 5:8. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí vemos quién murió por nosotros. Cristo. Él murió por nosotros, y Él es el único que podía morir para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Ningún hombre, por muy santo que fuera, podía ni siquiera salvarse a sí mismo. Solo Cristo
Solo Cristo, solamente en Él es de que hay salvación. Amén. Y una total salvación. Dice en el 8, murió por nosotros. Total salvación. Vamos a ver Hebreos 9:26 ya para terminar. (9:26) Amén. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer. Silencio. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Vuelvo a leer. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esto da a entender de que el Señor Jesucristo, a la hora de sacrificarse en la cruz, se murió por todos. Hay que acercar más eso para acá. Murió por todos, por los del pasado, presente y futuro, porque todos, Jesucristo en el Antiguo Testamento fue una promesa. No, termina así de fue una promesa en el Antiguo Testamento que no lo vieron cumplido. Sabían todos que venía el Mesías. Lo estuvieron diciendo varios profetas que venía el Mesías, pero no lo vieron llegar. Cuando llega el sacrificio del Señor Jesucristo es por todos. Por todos. Por ayer, por los de ayer, por los de hoy y por los del mañana, que aún todavía no nacen. Así como nosotros cuando murió el Señor Jesucristo por los pecados de la humanidad hace 2000 años, nosotros aún no vivíamos, pero íbamos a llegar a existir. Y sin embargo, para cuando llegamos a este mundo destruido, ya estaba todo el problema, pero ya estaba la solución, porque Cristo ya había dado la solución, que era lo que nos faltaba a nosotros: crecer, tomar conciencia, aceptar a Cristo, y Él ya lo había hecho todo por nosotros. Dentro de todo lo malo que había hecho Satanás en este mundo, Jesucristo, antes de que nosotros naciéramos, ya nos tenía dada la solución para cuando naciéramos, creciéramos y supiéramos de su nombre. Porque Él vino a destruir todo lo que había hecho Satanás, a destruir todo, fortalezas, progresos, todo. Hoy en día, basta con que la gente pida perdón y se arrepienta por sus pecados y es salvo. Así de fácil. Así de fácil. Pero Él ya hizo todo. Por eso dice que hizo todo. Porque nosotros ya hoy en día ya no tenemos que andar pagando mandas. No tenemos que andar castigando nuestro cuerpo de rodillas, caminando kilómetros con las rodillas sangrantes para buscar la comunión con Dios, para buscar que Dios nos ayude con algún problema. Él ya lo hizo todo. Solamente, ¿qué dice? Lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Vamos a ver. Me gusta leer este versículo. Vamos a leer el 28. Mateo 28, 18. Vamos a leer desde el 18. Amén, cuando estén ahí. Y con este cerramos. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si se fijan, si usted ama a su prójimo, usted le va a predicar el evangelio. Dice, por tanto, id y haced discípulos. No solamente es hablarles de Cristo, ¿verdad? Es hacer discípulos. Y luego después, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos. Enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Porque muchos piensan que nada más es aceptar a Cristo, pero Él mismo está especificando: les he dejado una enseñanza de cómo deben de comportarse, qué deben hacer, qué no deben hacer, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cuando ustedes escuchan la palabra guarden, quiere decir que recuerden, que conserven sus mandatos. Eso es. Es que hoy los invito a que reflexionen en esta palabra. Número 1, si hay amor en su corazón para su prójimo, como la palabra lo dice, tenemos que trabajar para predicarle el evangelio a los que aún, aunque ya conocen de Dios, no conocen al Dios de las Escrituras, y hay que ir a hablarles de Él. Y la otra es de que nadie puede sacrificarse por nadie, que solamente en Cristo hay salvación. Amén. Pueden poner sobre sus pies. Hay que platique menos la niña. Pueden cerrar sus ojos. Padre Santo, gracias, Señor, por esta palabra que nos ha dado el día de hoy, Padre. Le pedimos, Padre Santo, que nos perdone, Señor, por nuestra negligencia como cristianos, Padre Santo, al no llevar su evangelio a todas las personas que usted ha puesto, Señor, que usted ha dispuesto, Padre. Le pedimos, Padre Santo, perdón, y que nos dé fuerza, Señor, que nos dé palabra, Señor, que nos guíe de su mano, Señor, que nos ponga las personas, Señor, a las cuales nosotros debamos hablarles de su palabra, Padre. Le pedimos, Padre Santo, que nos instruya, Señor, en todo lo que debemos conocer de su presencia, de su palabra, de su gracia, de su gran amor, Señor, y también de los mandatos, Padre, que debemos amarlo sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Denos amor, Padre Santo, denos carga, Padre Santo, por nuestra colonia, por nuestra ciudad, Padre Santo, por nuestro estado, Padre Santo, por nuestro México. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre Santo. También le pedimos, Padre Santo, por aquellas personas que el día de hoy por alguna circunstancia no pudieron venir, Padre Santo, que aún allá les redarguyan a través de su Espíritu Santo, a fin de que su alma no perezca, que el enemigo no los desvíe, Padre Santo, sino que vengan a doblar rodillas, Señor, y a seguir alabando su nombre, a seguir aprendiendo, Señor, de su palabra escrita. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Paso al lugar.